Nos encontramos en uno de los salones de la naciente Universidad UNIDEI, desde donde tenemos la pretensión de enviarle un saludo cordial y un abrazo a todas aquellas personas que de una forma u otra van a compartir con nosotros y van a observar esta presentación. Nuestra principal pretensión es explicar en esta mañana lo relacionado con un modelo didáctico que dicha universidad tiene pensado establecer, y tentativamente nos hemos atrevido a plantear que es una opción de avanzada, y nos estamos refiriendo a la clase invertida o a Flipped Classroom como una modalidad que el mundo ya conoce, que tiene ventajas en relación al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos prudente en la parte inicial de la información hablar de la génesis de esta actividad, de esta metodología. Dos maestros pertenecientes a la educación de secundaria básica de los Estados Unidos de Norteamérica, cansados de no alcanzar resultados esperados, pues deciden cambiar la estrategia en la enseñanza y aprendizaje, y entonces declaran un proceso invertido, donde la clase tradicional pasa a un segundo plano, y ahorita entonces los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Por la importancia y por la factibilidad de esta nueva didáctica, un grupo de países han asumido la misma, y México, los Estados Unidos mexicanos, por supuesto, no se deben quedar detrás, pues ya se conocen las ventajas de esta nueva metodología. Nos estamos refiriendo, y repito nuevamente, a el modelo de clase invertida o Flipped Classroom, y quisiéramos hablar de alguna definición al respecto para poder lograr que ustedes comprendan qué cosa es lo que queremos explicar. El aula invertida es un modelo didáctico en el que se invierte el orden de la clase convencional, por lo que el alumno traslada el proceso de enseñanza-aprendizaje a otro escenario y adquiere cierta independencia del profesor con relación al modelo tradicional de recibir la clase. Es decir, que el aprendizaje ya no sería básicamente dentro del salón de clase, sino que el aprendizaje va a ser en otros escenarios, se va a desarrollar en otros lugares, previa a una información y una preparación del maestro hacia los estudiantes. Es evidente que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación van a jugar un papel determinante en la eficacia de esta didáctica novedosa. Evidentemente, con este nuevo modelo cambian los roles, y quisiéramos comentar algunos roles del maestro. En primer lugar, en el aula invertida, en esta nueva modalidad, el maestro va a fungir como un faro, como una guía, como un manager en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se va a convertir entonces en un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces en el retorno a clase, porque va a haber un retorno a clase, va a haber un retorno al aula tradicional, pero ¿en qué sentido? En el sentido que ya el alumno viene con el aprendizaje que él fue capaz de desarrollar de manera individual, y entonces lo va a socializar dentro del salón de clase bajo la guianza, bajo la tutoría y asesoría del maestro. Ahora, el estudiante tiene otro rol, un rol que ya no es el rol tradicional de estar sentado en un asiento esperando que el maestro le informe todo lo que debe de aprender. Entonces, el estudiante en un escenario externo, previa orientación del profesor, va a interactuar con la tecnología de la informática y la comunicación y va a construir su propio aprendizaje, que es en definitiva una aspiración que tiene la pedagogía internacional, que el alumno se convierta en el gestor de su propio aprendizaje, porque de esta manera el desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos escolares va a ser mucho mejor. Se prepara un tema de forma individual o grupal
para luego debatir frente al maestro en el salón de clase. Los estudiantes van a hacer sus deberes, van a interactuar con debates participativos y van a usar ese tiempo para analizar ideas y elaborar trabajos de grupo. Por supuesto, para declarar que una metodología, para declarar que la clase invertida tiene ventajas, hay que fundamentarlo desde lo sociológico, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, para que se pueda comprender la efectividad del proceso. Aquí, en esta nueva modalidad de clase invertida, el estudiante se convierte en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso docente educativo. Se van a convertir en los protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Que de objetos pasivos del aprendizaje, que son los alumnos en el aula tradicional, se van a convertir en sujetos activos del conocimiento. Reitero, van a construir su propio aprendizaje desde su constructo psicológico, desde su estructura mental, desde sus capacidades, desde sus habilidades, dejando un poco al maestro fuera de esta actividad. Vuelvo a repetir que con la utilización de esta tecnología, de la informática y la comunicación, se van a convertir en estudiantes más creativos y más innovadores, que es en definitiva lo que se pretende en la enseñanza universitaria y en el resto de las enseñanzas. Quisiera compartir algunas ventajas que ofrece el modelo didáctico del Flipped Classroom o clase invertida. El aprendizaje es progresivo y evidentemente es mucho más significativo. ¿Qué significa el término significativo en pedagogía? Que los estudiantes van a aprender lo que realmente piensan que ocupan saber. En el modelo tradicional, donde el profesor se ocupa de dar todo el contenido, muchas veces desde su perspectiva individual orienta cosas que a los estudiantes no les es significativo y por tanto no les interesa aprender, y por esa razón hay tantos alumnos en el aula manipulando los teléfonos, hablando de otra cosa, porque no aprenden por significado. Recordemos que nosotros conducimos un proceso que por su esencia es pedagógico, pero también es psicológico. Evidentemente, el aula invertida garantiza una mayor adaptación del ritmo de trabajo de cada estudiante. En el aula tradicional, el maestro quiere que sus estudiantes aprendan de manera lineal y a la misma vez ignorando el diagnóstico educacional, que plantea que cada alumno, no importa el nivel de educación en que esté, tiene su propio estilo de aprendizaje, su propio ritmo de aprendizaje, su propia forma de adquirir habilidades, capacidades, hábitos. Y entonces, sin embargo, cuando tiene que recibir la clase y tiene que intentar aprender al ritmo que el maestro le quiere imponer, solamente que viene la frustración. Después de la frustración viene el fracaso escolar. Y por último viene entonces el abandono escolar. Y conocemos muy bien lo que significa un estudiante que se aleje de una universidad por fracaso escolar, por frustración, va a la sociedad como un producto no acabado. Y todos conocemos las consecuencias que se derivan sobre esto. Evidentemente, este modelo de clase invertida también favorece la interacción social, porque ya el escenario de aprendizaje sale de la escuela y se va a otro sitio, de forma tal que el estudiante se convierte en un creador de su conocimiento, pero cuando aumentan las relaciones interpersonales y con la sociedad, se convierte entonces en un individuo que, además de ser un profesional, además de tener conocimientos, hábitos y habilidades que le permitan ganar un puesto, ganar un empleo en el futuro, le permiten una cosa que se llama competencia. Nosotros aquí trabajamos por competencia. No estamos en contra de la competencia. La competencia garantiza la formación de un profesional. Garantiza un término que se llama en el orden económico capital humano. Pero ese mismo ingeniero que hace un puente y no se le derrumba, ocupa cuando llegue a su casa, cuando llegue a su hogar, si es esposo, tratar bien a su esposa. Si es padre, tratar bien a su hijo. Si es hijo, tratar bien a sus padres. Porque lo que se está buscando, la aspiración de la universidad, es formar un individuo político con una interpretación general de la vida,
preocupados y ocupados por los procesos de transformación del medio ambiente, por los asuntos de género y todo este tipo de cosas que lo van a convertir en un individuo más social, y es lo que hace falta. Otro elemento que consideramos pueda perfeccionarse, pueda mejorar dentro del proceso docente educativo con la inserción de la clase invertida es la evaluación que hace el docente del estudiante. Porque mediante la utilización de esta nueva didáctica, la evaluación va a dejar de convertirse en una acumulación anárquica y sumativa de resultados académicos para convertirse o concebirse como un proceso de mejora continua donde evaluados y evaluadores son parte de un mismo escenario pedagógico. Esta modalidad de clase invertida permite convertir a la evaluación en un proceso y no verla como un momento donde el estudiante es evaluado únicamente por el profesor. A manera de conclusiones, el colectivo pedagógico de esta naciente universidad se encuentra debidamente preparado para enfrentar los retos que demanda una enseñanza tan novedosa como la clase invertida. Esta modalidad de clase invertida pues va a permitir, como ya hemos estado explicando, que los estudiantes pues tengan mayor solidez en sus conocimientos, tengan más independencia cognitiva, tengan una función social más determinante dentro y fuera del plantel escolar y sean mejores personas, que es en definitiva a lo que se aspira. No podemos pensar que la universidad trabaje de manera intramuros, sino que la universidad salga de sus muros y exponga, exprese, lleve a la comunidad todo el legado que ha acumulado en su trayectoria. Estamos invitando a las personas, a los estudiantes que están mirando este video, que están viendo esta actividad, a que se incorporen, a que formen parte de la plantilla de matrícula estudiantil en esta institución. Y le queremos asegurar que existe la posibilidad para todos los que matriculen, para todos los que se convoquen aquí, a que todo tiempo futuro para ellos, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo didáctico, desde lo docente, desde lo profesional, sea un tiempo mejor. Muchas gracias.